Blogueros con el Papa. Gracias, Néstor, gracias a todos los organizadores de este encuentro y gracias a todos vosotros que llevamos ya un día de convivencia, porque uno aprende de todo, incluso del que ataca. Por ejemplo, hace un momento antes de subirnos aquí me manda un SMS un compañero del instituto que es laico, está casado, tiene su hijo, pero es mi alter ego. Es una persona que es un aficionado informático, que es el que a mí es mi mecánico. Cuando el coche se me avería, lo llamo y acude a mi casa y me desatasca las ruedas del coche, informáticamente hablando. Y me pone en el SMS, dice, porque nos está viendo por el streaming: hola, Antonio. Me dice: ¿qué hace un cura como tú en un sitio como ese? Y entonces le respondió: si tú lo sabes, ¿para qué preguntas? Porque en el fondo, lo que ha dicho Néstor y lo que ha dicho Carmen, el conflicto, los conflictos, ya no solo son cruentos, ya no solo son de rupturas matrimoniales o de rupturas de padres e hijos, hijos-padres, sino que también los conflictos tienen su parte bella. Lo han dicho muy bien Néstor y Carmen. Pero yo me voy a ese tapiz que firmó nada menos que don Diego Velázquez, la rendición de Breda, y se ve cómo ese conflicto entre la historia de la España de entonces y la tierra de Flandes, llega un momento en que Breda se rinde ante el español y le entrega las llaves. Y Velázquez lo inmortaliza en ese espléndido cuadro de las lanzas que está en el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque los conflictos tienen también su parte bella. Y lo supieron los clásicos. Y lo supieron los clásicos y lo sabemos los actuales, y lo sabrán los que nos sucedan. ¿Por qué? Sencillamente porque la vida es conflictiva. Yo tenía que haber estado en el primer encuentro de blogueros en Madrid en el verano de 2011. Y el hecho de que un día antes de celebrarse el primer encuentro muriera una hermana de mi madre, pues me impidió el desplazamiento. Y dejé a Juan y a todos los demás pues colgados de una percha. Y el segundo no pude, y el tercero, y ahora a la cuarta va la vencida. Aquí estoy. Y aquí estoy dispuesto a decir algo muy sencillo, y es que los conflictos son bellos, ahí está Velázquez, pero además también los conflictos tienen su teología. Yo voy a dar como cura la teología del conflicto, o teología sobre los conflictos, me da igual. Comienzo primero con unos antecedentes inevitables para que conozcáis un poco de dónde me viene ese ardor guerrero que decía muy bien el amigo Néstor. Yo, durante mis tiempos de seminario, pues llevaba personalmente bitácora, llevaba un diario personal. Hoy hemos tenido un examen, tenía 10 años, era el seminario menor. Hoy hemos tenido un examen, y ponía una X. Cuando me daban la nota, la X la borraba y ponía la nota encima. Ya quedaba ahí para la historia personal mía, mi bitácora, mi cuaderno, mi diario. Cuando iban avanzando los cursos, pues tuve la suerte de que me nombraran cronista de la comunidad, que entonces se llamaba retórico, una de las partes que estudiábamos de los 12 años de cura, que la gente de Andalucía, que siempre hemos exagerado, dice: ¡joder! Si ser cura es la carrera más larga que hay, son 12 años. Pues sí,
Y en la comunidad de retóricos, pues tuve la suerte de ser el cronista de la comunidad. Llevábamos un diario. Y ahí me metió de Odikov, me metió nada menos que un obispo emérito de esta ciudad y de esta diócesis, que es un jiennense y que era formador de mi curso en aquel año. Me metió don Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito de esta diócesis gaditana. Más tarde, cuando ya era cura, yo no me separé de los diarios personales. Cuando ya era cura, me metieron también como director del boletín oficial de la diócesis de Jaén. Y entonces intenté darle al boletín un aire de anal o de anales de la historia diocesana. Y recogía con mucho gusto y con mucho interés las muertes de los sacerdotes beneméritos, cualquiera, lo mismo del cura de aldea que el canónigo de Portín. Más tarde otro obispo me dio el cargo de delegado de medios de comunicación social. Esto me sirvió para meterme de lleno en el mundo de la prensa, de la radio, de la televisión local y conocer cómo se puede evangelizar desde los medios informativos, sean locales o nacionales. Campo al que me asomé no solamente en las reuniones con los delegados de cada diócesis española en Madrid, donde yo conocí al amigo Ale, que entonces llevaba la dirección de la oficina, si me equivoco en algo, corrígeme Ale, la dirección de la oficina de información de la Conferencia Episcopal, y comíamos en la operaria, allí en la calle Arturo Soria, y siempre llegaba Alex con su amigo, su compañero, y llegaban más tarde que los curas que estábamos reunidos, y ellos comían en una mesa. Al llegar más tarde, pues comían frío y encima el sol, sin la compañía de los curas, pero nos saludábamos. Y ahí conocí yo a Alex. Y cuando cesé como delegado, seguí y mantengo mi servicio con la prensa local, y en los primeros blogs que salieron, pues me abrí yo un blog personal sencillamente mío, para mí mismo, y ya ahí fue donde rompí con los diarios personales que yo traía desde mi infancia. Cuando ya los blogs se crearon y se formaron los portales, pues llegamos a que nació el primer blog de todos, El Olivo, que también, una vez más, Alex vuelve a mi vida y yo a encontrarme con él. Nació en Religión en Libertad y nació El Olivo, y nació con una vocación dirigida a ser la clave de los medios de comunicación social, y que hablar de la pastoral en los medios de comunicación social y ver las luces y las sombras de esos medios de comunicación, tanto en propiedad de la Iglesia como en manos laicas o empresas normales. Más tarde nació La Semilla en La Gaceta, fruto de mi colaboración con Juan Manuel de Prada en el programa Lágrimas en la Lluvia en Intereconomía Televisión, cuando todavía funcionaba. Desgraciadamente hoy está en stand-by. Pero voy a dar esa teología que anunciaba al principio, y la titulo El lenguaje al servicio de la crítica, y que conste que esta teología está emanada de lo que ha dicho Néstor, lo que ha dicho Carmen y lo que ha dicho el Papa Francisco. Desde el concilio celebrado en Jerusalén, contado en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Iglesia Católica existen dos tendencias que siguen a fecha de hoy, aunque no son dos iglesias, es una sola, santa,
una santa, católica y apostólica. Pero, inevitablemente, las dos líneas de esta iglesia naciente del Concilio de Jerusalén, pues está y aparece. La primera línea es la de Pedro, la otra la de Pablo. Pedro, sabemos perfectamente por ese capítulo de los Hechos, exigía la circuncisión en los cristianos que entraban a la comunidad. Pablo, sabemos perfectamente que odiaba la circuncisión. Él era un judío de raza y además de pertenencia a los fariseos. Y él era y había sido un perseguidor de los cristianos. Y él se opone a esa obligatoriedad de la circuncisión. Y se celebra el Concilio de Jerusalén. Y sale como conclusión que Pedro se dedique a los judíos y Pablo a la gentilidad. Y incluso hay un encaramiento, y lo cuenta Pablo en una de sus cartas, en Efesios, lo leíamos en la lección continua hace unos días, 3 días escasos, se encara con Pedro y le dice, oye, que nos estamos jugando aquí la habichuela, que el futuro de la iglesia no está con los judíos, para los judíos y solo los judíos, que terminamos siendo una secta, que abrimos las puertas y las ventanas que entre aire, o aquí no nos comemos una rosca, ni uno. Y Pedro reconoce que el Espíritu habla por boca de Pablo. Y abren las puertas. Y aquí estamos nosotros que somos gentiles. Porque nosotros, por lo menos yo, he hecho y me he metido con mi propia genealogía personal y familiar. No tengo sangre judía en mi antecedente hasta 1650, que he podido llegar. Tampoco tengo sangre noble, ni azul, no, es colorada, pero española y guerrera. Bien, esto nos lleva a nosotros a ver la otra línea, la de Pablo. La de Pedro era una línea central, moderada, magisterial y vaticana. Y la otra, la de Pablo, era la viajera, la misionera, la expansiva, la decididamente valiente. Entre ambas maneras de vivir la Iglesia existe un permanente movimiento que convierte a la Iglesia en un sistema de centro, de equilibrio entre los dos extremos posibles. Yo he sido profesor 15 años de Historia de la Iglesia y de Santos Padres. Admiro a Néstor por el uso que ha hecho y hace de los Santos Padres en su blog. Lo admiro, porque entregar el legado de la patrística a los laicos y al momento presente, iluminando desde la patrística los puntos conflictivos o no conflictivos de la Iglesia de nuestros días, ya lo hizo beneméritamente Benedicto XVI y ahora lo está haciendo beneméritamente don Néstor Mora. La riqueza del lenguaje castellano nos lleva a escribir en una faceta la crítica constructiva sobre el acontecer informativo de la institución eclesial. A la Iglesia se le ama mucho más cuando desde el respeto, la caridad y la unidad fraterna se informa con sentido crítico, destacando también su arruga en el lenguaje paulino, para que mejore su faz. Ante un mundo en permanente cambio y ante una gentilidad actual que hace que la barca de Pedro pues, se tenga que sortear y mover en embates bastante fastidiosos. En el blog del Olivo, esta es la línea que llevo, la de hablar de la arruga de la Iglesia en sus medios de comunicación, en los propios. Y esto molesta, esto fastidia, esto no lo perdonan que lo haga o que lo haga yo. Y lo hago en la línea teológica que estoy diciendo y expresando y hablar. Reconozco que esta vertiente por el que camino es inclinada, resbaladiza y peligrosa.
Pero nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo y de su Iglesia siguiendo el lenguaje paulino, porque los enemigos de mi tránsito por la red, aunque me tiendan todas las trampas a vida y por haber, me da igual. Soy consciente que el amor y la fidelidad a la Iglesia y los católicos siempre está en reconocer que las manchas y arrugas eclesiales solamente tienen solución cuando se publican, nunca cuando se esconden, se ignoran o se edulcoran. Eso solamente lo hacen las sectas. Y la familia eclesial no es ni somos una secta, sino el pueblo de Dios que camina hacia la casa del Padre. Y esto no lo he dicho yo, lo estoy diciendo ahora, pero lo ha dicho muy suavemente, como habla Néstor, y muy femeninamente, como ha hablado Carmen, y muy profesionalmente y muy teológicamente, apoyándose en el concepto paulino del cuerpo místico de Cristo, donde cada uno somos miembros y cada uno tenemos nuestro papel insustituible. Los profetas usaron un lenguaje en el pueblo de Israel que era duro, crítico y doloroso. Pablo hizo igual, conocedor, como fue un buen fariseo, de toda la línea profética del pueblo israelita. Imitar a Pablo es estar en la Iglesia católica de siempre y siempre hacia la gentilidad. No solo los que ya estamos convencidos, que somos los que estamos aquí, sino a los que podemos convencer, reconociendo que la Iglesia tiene su arruga y que ese reconocimiento nos lleva a poder purificarnos y a poder rendirnos ante el conflicto para buscar la solución, superando el chiste de los 3 palos que ha puesto Néstor en la pantalla. En definitiva, acabo. No soy yo quien para evaluar el trabajo de mi blog, son los lectores. Y si Dios quiere, y la salud me acompaña, de esta reunión anuncio algo que le acabo de comprar a Alex como empresario. Abriré, Dios mediante, con el beneplácito ya, y con un testigo, como se venden los buenos burros, los gitanos, siempre en un trío, nunca en un dúo. Estaba Juan delante y le he comprado, le he vendido, y él me lo ha comprado, un nuevo blog que vamos a dedicar como monográficamente a los sacerdotes beneméritos de nuestras diócesis españolas o americanas, me da igual, que fueron curas en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, que nos formaron a los actuales curas, a los actuales laicos, curas que están en un asilo, curas que están en una casa sacerdotal ya jubilados, retirados, enfermos, pero que son lectores míos del Olivo, porque como ven que le pego a la Iglesia palos, pues ellos ya no pueden porque o no pueden hablar o no pueden meterse en los medios de comunicación y me dicen, Tomás, dale fuerte, dale fuerte. Digo, sí, le doy fuerte al mono para que hable y encima el mono es de goma. Le digo yo de broma por correo electrónico, pero le vamos a hacer, Dios mediante, un blog a esos curas beneméritos, para que tanto en vida como en su posvida, en su muerte, queden constancia en la red de beneméritos pastores, curas diocesanos, que lo mismo desde la aldea hasta el Palacio Episcopal, sin ser obispos, trabajaron y se dejaron lo mejor de su vida por esta Iglesia, a la cual yo amo y quiero, más que a mi madre, que me dio la vida, quiero a la Iglesia que me dio la vida espiritual, que será la que me dará el billete para entrar en la casa del Padre. Muchas gracias.